Bueno, estamos en horario. Ahí lo veo a Martín. ¿Me escuchás bien, Martín? Acá me dicen que vamos a esperar unos 2 minutitos más hasta que la gente se termine de incorporar y conectar. Así que yo voy a aprovechar para hacer un comentario personal. Eh, Hablaba con un colega querido hace unos días acerca de estas disertaciones digitales o virtuales por las distintas aplicaciones que existen. Y es como que algunos de nosotros, los médicos que ejercemos la profesión desde antes de la era Internet, diría, no estamos tan cómodos con esto de hablarle a una computadora. Preferimos la cosa más clásica, ¿no? Micrófono en mano, un grupo de personas en un auditorio, tangibles, contacto visual, gestualidad, en fin. Supongo que los divulgadores científicos de la televisión que le hablan a una cámara deben estar bastante más acostumbrados. Pero también reconozco que esto es muy virtuoso, tiene muchas fortalezas. La que a mí me parece más importante es la accesibilidad universal. Esta cosa de llegar a mucha gente y por ende entonces mejora la igualdad de oportunidades en la divulgación del conocimiento científico. Así que bueno, nos tendremos que adaptar a la modernidad y los que estamos en otro sitio de confort tendremos que aprender. Parece ser que lo virtual y lo digital en materia educativa en poco tiempo va a terminar matando a lo presencial puro, ¿no? Bien. En los próximos minutos yo voy a dar mi punto de vista sobre los tumores del estroma gastrointestinal. Es un enfoque reducido, en honor al tiempo, el tema completo sería inabarcable, sobre el rol de las imágenes en esta patología. Bueno, primero una muy breve reseña fisiológica para entrar en tema. El tubo digestivo tiene su propio cerebro motriz. Está regulado, ustedes lo recuerdan, por el sistema parasimpático y por el sistema simpático. Y la última estación neuronal son las neuronas y sus redes de interconexión que están en las paredes del tubo digestivo, capas profundas. Estas neuronas no pueden ejecutar la señal de la contracción de los movimientos o la relajación por sí mismas. Lo deben hacer a través de células intermediarias, que son estas pequeñitas células que están dispersas sobre o entre la musculatura lisa, circular y longitudinal, que son las células que descubrió Ramón y Cajal, y de ahí su nombre. Y se las llama también el marcapasos del intestino. Es decir, que son intermediarios transductores de estas neuronas de los plexos de Auerbach y de Meissner, que ya conocemos, para ejecutar los movimientos del intestino. Las personas que tienen una distribución anómala de las células de Cajal, que están repartidas en forma periódica en el intestino, en distintas concentraciones, esas personas que tienen disfunción de estas células o mala distribución, habitualmente suelen tener trastornos de la motilidad. Los tumores GIST existen desde siempre, pero estuvieron ocultos o confundidos hace unos cuantos años con otros tumores mesenquimáticos, particularmente el leiomioma, el leiomiosarcoma, el schwannoma. Pero fueron definidos los GIST como entidad a principios de los años 80. No obstante, su uso en la práctica médica data de
mediados o fines de los 90, y esto está relacionado con el acceso a los diagnósticos moleculares. Cuando existe una mutación en el ADN de una célula de Cajal, por ejemplo, especialmente en el gen c-KIT, que este es el gen que codifica la fabricación de la proteína KIT, que es una proteína receptora de la membrana celular. Cuando estas proteínas tienen estas fallas por el gen mutado, se produce una anomalía celular. Normalmente, una persona con sus genes normales, la proteína de membrana se activa cuando existe un factor exógeno que le emite una señal y la estimula, y así genera la cadena o la cascada de la tirosina, que modula, entre otras cosas, la replicación celular. Los genes mutados codifican estas proteínas c-KIT de membrana en forma anómala, y estas se activan espontáneamente, por lo tanto producen entonces una replicación anómala o alocada. Así que esta sería la explicación muy superficial, en boca de un radiólogo, de la génesis de un tumor GIST. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, lo diagnostica definitivamente un anatomopatólogo. Y lo hacen a través de técnicas moleculares de inmunistoquímica, es decir, que utilizan anticuerpos, proteínas anticuerpos, que van a ligarse a estos receptores de membrana anómalos y sobreexpresados en las células de Cajal patológicas, y de esa manera en los preparados se ven tinciones o manchas que definen el diagnóstico. Es decir, que son c-KIT positivos, y esto ocurre en un alto porcentaje de los tumores GIST. Aproximadamente el 60% de estos tumores se localizan en el estómago. Y esto es bueno porque estos son los de mejor pronóstico. El tumor GIST no es un tumor muy frecuente, pero sí es el más frecuente de los tumores mesenquimáticos del tubo digestivo. Bueno, ¿puede tener una localización extradigestiva? Sí puede. Y estos son los órganos donde pueden asentar, aunque esta presentación es muy rara. Acá se nos complica muchísimo el diagnóstico. Por otro lado, existen la forma GIST del adulto, que es la que vamos a ver nosotros, y también, con menor incidencia, el GIST pediátrico. No nos vamos a dedicar a eso ahora. Dentro de los tumores GIST del adulto hay dos grandes grupos. El común, que es este del que hablamos recién, que tiene la mutación del gen c-KIT, en casi el 90% de ellos, pero hay un pequeño grupo que no expresa una mutación que se llama wild type, que es la forma salvaje. En realidad probablemente existe una mutación, pero todavía no la hemos podido identificar. Estos son los que tienen peor pronóstico y son poco respondedores o sin respuesta a los tratamientos sistémicos quimioterápicos. Como conceptos generales, el 60% aproximadamente de los pacientes con GIST no diseminados se curan con cirugía. Luego habrá que decidir particularmente si continúan con adyuvancia con los inhibidores de la tirosina, como el imatinib. Los casos localmente avanzados pueden ir con neoadyuvancia inicial, reducción de masa y luego cirugía. Y los casos diseminados y metastásicos, la indicación es la terapia sistémica con inhibidores de la tirosina. ¿Qué porcentaje de tumores GIST son francamente malignos? Aproximadamente el 30% de ellos. En general son tumores que se dice que son potencialmente malignos. Pero, sobre todo los gástricos, como dije, tienen un pronóstico benigno. Bueno, entremos entonces en el tema imágenes. ¿Cuál es el rol de la radiología contrastada y de los métodos de cortes, tomografía y resonancia? Bueno, esto es común para todos los tumores en oncoimágenes. La identificación, observar, poder ver que hay una tumoración,
la estadificación, y en estos dos ítems las imágenes son relativamente fuertes. Mientras que en la tipificación, es decir, en poder precisar exactamente frente a qué tipo de tumor estamos por las imágenes, y en menor medida, con el monitoreo de la respuesta y las recaídas, somos un poquito más débiles. Bueno, esto ya es historia, pero lo voy a mencionar igual. Así veían los radiólogos en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado, la radiología contrastada con contraste simple, sulfato de bario, con un molde blanco o radiopaco, y la lesión sobreelevada de bordes netos, con indemnidad de la mucosa y con estos pliegues en puente, este es el signo del pliegue en puente, que están rechazados o separados, pero no infiltrados. Curiosamente, las imágenes en la fluoroscopía, mientras se tomaban estas radiografías, se veían en forma negativa. Esto fue un leiomioma de esa época, probablemente podría haber sido también un tumor His. Con el paso de los años, se desarrolló la radiología por doble contraste, con combinación de aire y mejores contrastes a base de bario, y de esta manera se podían ver mejor las lesiones sobreelevadas y delimitar también mucho más si existían o no lesiones ulceradas de la mucosa, que es una de las formas de presentación de estos pacientes con melena. Posteriormente se desarrolló la endoscopía, se sofisticó la endoscopía y prácticamente arrasó con la radiología contrastada. Veamos un caso. Esta seriada muestra un marco duodenal abierto y una impronta en la curvatura mayor o en la base del antro gástrico. No hay obstrucción o infiltración de tejidos. Este marco duodenal ampliado es producto de esta masa de bordes bien regulares que parece más rechazar estructuras que infiltrarlas y que tiene un componente sólido y otras áreas hipodensas que corresponden a degeneración necrótica. La tarea del radiólogo indudablemente es presentar las imágenes en la mejor manera posible, con reconstrucciones multiplanares, como se ve en estas dos proyecciones, de perfil oblicuo y de frente, y poder establecer claramente las relaciones anatómicas de la masa con las estructuras nobles. Idealmente con un cirujano al lado, viendo qué necesidades tiene y proyectando la eventual cirugía. Esto es lo que llamamos mapeo prequirúrgico. ¿Cuál es el comportamiento de los tumores His con el contraste? No tienen una curva característica única. La mayoría de ellos suele reforzar y lo hace. Sus picos de refuerzo son en la fase portal temprana y en la fase portal tardía, como se ve en este caso, donde se delimitan más tempranamente algunos capilares que deben ser arteriales tardíos y algunas zonas hipocaptantes de necrosis que se ven mejor en la fase portal tardía. No obstante, hay tumores His que captan muy poco y algunos no captan el medio de contraste. ¿Cómo se ve un tumor His clásico en la resonancia magnética? Esta es una secuencia T2, donde los líquidos son blancos, y los tumores, en general, suelen tener esta señal, es una señal gris intermedia, que corresponde a tejido sólido. Se puede delimitar también una delgada banda oscura, gris oscura, que corresponde a la pseudocápsula friable que tienen habitualmente estas tumoraciones. Sí se ve entonces que comprime y aplasta al músculo psoas, pero no lo infiltra, y lo mismo con las vísceras vecinas y la pared peritoneal anterior. La secuencia de al lado es una secuencia T1 con contraste en fase portal temprana, y en este caso, este tumor capta muchísimo el medio de contraste, como ustedes ven, prácticamente se incendia, salvo este borde lateral derecho hipocaptante. Otro caso
En esta presentación, esto corresponde a la secuencia T1, donde los líquidos son oscuros, y los tumores también se encuentran habitualmente en una gama de gris intermedio, nuevamente bordes bien definidos, estructuras rechazadas, y la secuencia con contraste en fase portal tardía, que tiene una captación menor que el tumor anterior, más heterogénea y con áreas de necrosis. Un aporte adicional de la resonancia, también de la tomografía computada, es la enteroresonancia o la enterotomografía. La enteroresonancia tiene la virtud de no irradiar al paciente. En ambos casos es un estudio con alguna táctica artesanal, pero no demasiado complicada, y brinda esta calidad de imágenes para un área que habitualmente es ajena al diagnóstico por las imágenes y a la endoscopía también, que es el intestino delgado. Este es un caso, esta es la presentación de una imagen normal de una enteroresonancia, y esta es una imagen tomada de la página web del Radiology Assistant, donde se ve claramente el tumor GIST en el yeyuno alto, señalado por la flecha roja. Bueno, sigamos con la identificación y tipificación de casos. Agradezco al Hospital Central de San Isidro, al servicio del doctor Dualde y al doctor Méndez por este caso. Este paciente tiene un abombamiento abdominal, es un varón asiático de 42 años, con una tumoración de 6 años de evolución. El hematocrito en 38 y su único síntoma eran las urgencias miccionales. Este abombamiento corresponde a esta imagen, este silencio intestinal que se observa en el topograma de la tomografía que se le realizó y que coincide en la reconstrucción multiplanar coronal con esta masa enorme, de nuevo de bordes bien delimitados, con algún área de necrosis y algunos capilares internos hipercaptantes. Los cortes axiales muestran nuevamente el volumen de la lesión, que prácticamente parece una sandía, y efectivamente en la pieza quirúrgica tiene este tamaño. En estos casos, para nosotros es difícil reconocer el domicilio de anclaje de este tumor por el gran volumen que tienen. Supongo que también debe ser difícil para los cirujanos. En este caso se identificó el tumor GIST en el ciego, se efectuó la resección iliocecal, y se culminó con una ilioacendoanastomosis término-terminal. La pieza al corte muestra áreas de necrosis en este borde que coinciden con las áreas hipodensas de la tomografía contrastada. También se ven algunas líneas que son trayectos capilares que probablemente correspondan a estas imágenes del corte. Ahora, ¿cómo lidiamos entonces con la tipificación de los tumores por imágenes? Siendo que la lista de diagnósticos diferenciales es esta, es enorme. Bueno, veamos cuán difícil es, con casos presentados en la literatura. Este es un tumor hipogástrico con las características muy similares en imágenes tomográficas a un GIST. Es un schwannoma intestinal y tiene bordes regulares, un área sólida, un área necrótica. No infiltra, sino que desplaza. Y este otro caso es una metástasis de un cáncer de pulmón de células grandes. En esta enterotomografía se ve perfectamente en la zona del ilion distal, también con áreas de necrosis. Por lo tanto, en tipificación estamos, como dice esta chica, más o menos, un poco débiles. Hay otros casos también que pueden emular un tumor GIST por tomografía, como este liposarcoma. Cualquier sarcoma pleomórfico de la cavidad abdominal podría hacerlo, o este mesotelioma. Sí. El linfoma siempre tiene que estar presente, pero cuando ocupa el sector de los ganglios mesentéricos, tiene una imagen muy característica en herradura, y además suele acompañarse de ganglios retroperitoneales. Por lo tanto, más abdominal, más conglomerados ganglionares, para nosotros en principio es linfoma, aunque, siempre hay un aunque, los linfomas del tubo digestivo no siempre se presentan con conglomerados ganglionares por imágenes. Entonces, ¿cómo se consolida el diagnóstico de GIST?
¿Por imágenes o por biopsia? Bueno, en la medida de lo posible por imágenes. Como siempre, las imágenes deben ir acompañadas de clínica, laboratorio y antecedentes. Este conjunto de datos que hace a un diagnóstico. ¿Por qué se trata de evitar la biopsia? Bueno, para evitar transformar un tumor potencialmente resecable en irresecable y entonces arruinar el criterio curativo que potencialmente puede tener la cirugía. Pero como cada paciente es una particularidad, esto también ocurre con los hepatocarcinomas, por ejemplo, y las biopsias. En caso de necesitar hacerla, es preferible que sea por vía ecoendoscópica. Y si hubiese que hacerla por vía percutánea, en los pacientes donde tienen metástasis, bueno, es mejor acceder a las metástasis hepáticas que a la lesión original del tubo digestivo. Entonces, aún con estas debilidades, ¿cuál es el método de imágenes aceptado como estándar de referencia para diagnosticar GIST? Es la tomografía computada multislice, con contraste endovenoso trifásico. El contraste puede ser oral positivo, es decir, administrando una solución de yodo, o bien negativo, administrando grandes volúmenes de agua. Y hay detractores para uno y para otro, y favorecedores de uno y de otro de estos métodos. El rendimiento, a mi entender, es parecido. Pero hago hincapié en el rol creciente de la ecoendoscopía, es un tema que no conozco y no manejo, y después tendremos algunos comentarios al respecto, al final de esta charla. Esto especialmente en los GIST gástricos y colorectales, donde hay un acceso más cómodo a la ecoendoscopia. Veamos otro caso, una mujer de 57 años, con un GIST gástrico resecado con márgenes en el mes de agosto, no recibe adyuvancia, y una tomografía de control en el mes de noviembre no demuestra lesión en el lecho quirúrgico. No obstante, genera una duda y nos llega el paciente para hacerse su control al 5º mes. Y este caso muestra la rapidez con la que los tumores GIST pueden recaer. Aquí está la tomografía postquirúrgica que acompañaba a la paciente en el mes de noviembre, es decir, 3 meses después de la cirugía, donde no hay masa abdominal. Esta paciente se efectuó, según el parte de la derivación, una gastrectomía subtotal, esplenectomía, pancreatectomía caudal y adrenalectomía izquierda, con lo cual debe haber sido una masa originalmente grande. Nosotros no tenemos ese estudio de base. En esta tomografía desconfían de estas 2 imágenes nodulares en el lecho de la adrenal izquierda. Nosotros le realizamos una resonancia magnética en el hospital 5 meses después con este volumen de enfermedad. Aquí está la lesión original vista en la tomografía, y estas son las masas recaídas en el lecho quirúrgico. Perdón, la secuencia anterior es una secuencia T2, donde los líquidos son blancos, y la masa es de color gris, de señal gris intermedia, con algunos foquitos quístico-necróticos. Cuando efectuamos la secuencia T1 con contraste, esta es la fase arterial, y esta es la fase portal. Se ve la gran masa con la captación predominante en la fase portal. ¿Cuáles son los sitios preferidos de metástasis de los tumores GIST? Primero el hígado, luego la cavidad peritoneal. Hay otras localizaciones, pero son muy infrecuentes. Veamos un caso. Gracias al doctor Pablo Cisco, del sector de cirugía hepatobiliopancreática del Hospital Pirovano, por este caso. Es su paciente operado de un GIST colónico de 52 años, masculino, que desarrolla una metástasis única de gran volumen en el lóbulo derecho. Aquí está de nuevo el rol de las imágenes en el mapeo prequirúrgico, porque se tomó la decisión de una lobectomía derecha, de una hepatectomía derecha. Entonces, la reconstrucción en distintos planos y sus relaciones con el árbol portal,
y con el árbol vascular suprahepático. Luego las reconstrucciones tridimensionales que también sirven como un aporte para el acceso quirúrgico. El paciente fue operado, aquí están los reparos anatómicos, la vena cava subhepática, la ligadura de la vena suprahepática derecha, aquí está el hígado izquierdo remanente, la superficie de corte, y la pieza resecada, y el corte de la pieza. Y como ven, la pieza resecada con una relación muy directa, muy estrecha, con la imagen proyectada en la reconstrucción tridimensional. ¿Cuál es el rol de la tomografía por emisión de positrones? Bueno, tiene roles destacados en la estadificación, en el seguimiento y la medición rápida de la respuesta terapéutica a los inhibidores de la tirosina quinasa. Evalúa también la resistencia primaria y la resistencia secundaria, y esto tiene un impacto interesante en el ahorro, en el cost saving de los medicamentos que se utilizan, que son muy costosos. También tienen un rol cuando existen discrepancias entre las imágenes aportadas de una tomografía disociados con la evolución clínica del paciente. Típicamente pacientes que están clínicamente muy bien, que tienen imágenes persistentes en la tomografía computada, pueden ser evaluadas y aclaradas con la tomografía por emisión de positrones. Los GIST siempre captan el radioisótopo que se utiliza en el PET para oncoimágenes, la 18-fluorodesoxiglucosa. Bueno, no siempre. Hay un porcentaje menor de ellos que son hipocaptantes y subcaptantes. Este es un caso de una colega que atendimos con una sintomatología abdominal superior vaga y prácticamente como un hallazgo, la formación nodular sólida sobre la curvatura menor gástrica con proyección hacia el epiplón gastrohepático. De nuevo, parece desplazar más que infiltrar. Se sometió a un PET y la imagen es negativa, no capta el isótopo. Todo lo que se ven son captaciones intestinales normales, corazón, vejiga. De manera que, como se presenta en este y en otras publicaciones, hay un porcentaje de estudios de pacientes GIST confirmados con PET no captantes. Esto representa un problema porque implica que deberíamos tener entonces siempre un PET basal para poder hacer el seguimiento de los pacientes, en el caso de intentar medir la respuesta terapéutica. ¿Los tumores GIST pueden formar parte de cuadros sindrómicos? Sí. Típicamente en estas 4 presentaciones que son las más comunes, no las únicas. En la neurofibromatosis tipo 1, que forma parte de este grupo pequeño de GIST-CKIT negativos, los de forma salvaje. En la tríada de Carney, que además del GIST se asocian los condromas pulmonares y los paragangliomas. El síndrome de Carney-Stratakis, que es similar al anterior, pero sin los condromas pulmonares, y el síndrome GIST familiar. Está en blanco el Carney-Stratakis porque es el próximo caso que les voy a presentar, que también llegó a estudiarse al hospital. Una paciente de 24 años, sexo femenino, con hipertensión refractaria al tratamiento y melena. Una seriada gastroduodenal mostró este defecto de relleno, mejor visto aquí, de bordes definidos, con pliegues en puente, que hizo sospechar leiomioma, schwannoma, GIST. La paciente se biopsió y el resultado fue GIST. Llega a nosotros para hacerse un estudio de resonancia magnética que en los cortes, en estas secuencias T2, en el plano axial, muestra que no es una única masa, esta es la más voluminosa, sino que son un conjunto de nódulos adyacentes en todo el trayecto de la curvatura menor del estómago, y también uno localizado o proyectado hacia la transcavidad, todos ellos de bordes netos y de nuevo comprimiendo o desplazando. Acá se ve la muesca que le hace al cuerpo del páncreas uno de los nódulos. Ustedes verán
que, como un hallazgo, este paciente tenía este pequeño nódulo en la glándula suprarrenal, pero lo que marca la flecha azul es un nódulo adicional que está por debajo de la celda adrenal, pegado al origen de la arteria renal izquierda, haciendo un estudio de angioresonancia, los cortes crudos con la inyección de gadolinio. Acá se ve la aorta intensamente opacificada por el gadolinio. Podemos ver en un corte axial alto que los nódulos gástricos no refuerzan en fase arterial, mientras que unos cortes por debajo, la imagen nodular apoyada en la arteria renal izquierda, se opacifica intensamente en esta misma fase arterial precoz. Más tardíamente, un T1 convencional muestra que la lesión sí tiene un discreto refuerzo, de la misma manera que el nódulo adrenal. Este paciente se sometió a un cateterismo. Aquí se ve el catéter depositado en la arteria renal y luego de la inyección del yodo, el blush que pinta el nódulo pararrenal izquierdo. Esta es la imagen equivalente en la angioresonancia. Aquí está la arteria renal izquierda y aquí está el nódulo hipercaptante en fase arterial. Luego el catéter se posiciona en el tronco celíaco y aquí se ve la arteria gástrica izquierda y su relación con el tumor, que luego de la inyección del yodo, a diferencia de este nódulo pararrenal, no capta el medio de contraste iodado. Esta es la imagen equivalente. Aquí está el tronco celíaco, aquí está la gástrica izquierda y aquí están los nódulos hipocaptantes del GIST, a diferencia del nódulo pararrenal, que fue un feocromocitoma, formando parte entonces de esta dupla del síndrome de Carney-Stratakis, GIST gástrico y feocromocitoma. Este otro paciente, un masculino de 30 años, portador de una neurofibromatosis tipo 1, con una hemorragia digestiva alta y anémico. Él desarrolla una discreta colestasis, como se ve en la colangioresonancia, y descubrimos un nódulo adyacente a la papila en el marco duodenal, que se ve así en la secuencia T1. Esto es contraste en el marco duodenal, o el contraste oral, y aquí se ve lo mismo en la secuencia T2. Bueno, aquí nos planteamos entonces si esto, en el contexto de la neurofibromatosis, podía ser un schwannoma o un GIST asociado a la neurofibromatosis 1. Finalmente el paciente fue biopsiado y el diagnóstico fue un neurofibroma. Imágenes que se parecen. Veamos ahora entonces el monitoreo de la respuesta terapéutica en aquellos pacientes que no pueden ser operados y son tratados con inhibidores de la tirosinquinasa, el tratamiento sistémico. Esta es una publicación muy representativa de la revista Sarcoma por Van Oosterom en junio del 2002, donde administrándole a su grupo de pacientes 800 miligramos diarios de imatinib, consigue una respuesta global en aproximadamente el 70% de sus pacientes, siendo el momento de mayor respuesta a los 4 meses de iniciado el tratamiento, al 4.º mes. Luego ellos alcanzan su meseta. Este grupo de pacientes que presenta se mantuvo libre de enfermedad, el 70% de ellos a los 12 meses. Aquí está el control de imágenes. La línea de base, un voluminoso tumor que infiltra toda la cavidad peritoneal. A las 8 semanas de imatinib, reducción de volumen considerable y pérdida de densidad. Aquí hay áreas necróticas y sólidas. Aquí hay áreas que son todas hipodensas, probablemente necrobióticas. Y 6 meses después, la imagen más reducida de volumen, pero más densa. En resonancia magnética, estas son secuencias T1 con contraste, o sea que es equivalente a lo que hemos visto con la tomografía. Múltiples metástasis hepáticas, que a las 8 semanas se reducen discretamente de tamaño, pero sí captan significativamente menos,
y la señal es bastante más oscura. El equivalente a la hipodensidad de la tomografía es esta hiposeñal en la secuencia T1. Mientras que 6 meses después, solo se alcanza a identificar 2 de las lesiones más grandes, bastante reducidas de tamaño, y sin captar en lo absoluto el medio de contraste. Esta sería entonces una forma de controlar y de seguir a los pacientes luego del iniciar el tratamiento con el imatinib. ¿Qué vemos entonces o qué buscamos? Hipodensidades, que implican necrosis del tumor activo, pérdida de captación del agente de contraste y reducciones de volumen. Esta otra publicación de Van der Abele muestra la utilidad del PET y la comparación con la tomografía computada y la precocidad de la tomografía por emisión de positrones para identificar respuesta o resistencia. Este paciente, en esta línea de base, tiene múltiples metástasis hepáticas. Acá se ve el corte axial, acá se ve el corte coronal, y 2 de ellas están representadas en este corte tomográfico. Con este volumen, esta captación y esta doble densidad. A los 10 días, las imágenes, a los 10 días de tratamiento sistémico, las imágenes dejan de captar el flúor. A los 4 meses, siguen sin captar el flúor, pero en tomografía persisten. La más grande, y persiste con una hipodensidad difusa, es decir, necrobiótica o inactiva. Y la otra, la más pequeña, ha desaparecido visualmente de la tomografía. Veámoslo con otro caso también, de una masa voluminosa en el abdomen superior, con extensión a todo el peritoneo. Estas imágenes, en color blanco, anaranjado o amarillo, corresponden a las hipercaptaciones de flúor, y esto es parte de la masa inferior, la vejiga no es la vejiga está por debajo, y 4 meses después, una vez iniciado el tratamiento, las masas se han reducido significativamente, han perdido densidad, y no hay captación asociada en el PET. Sobre estos 64 pacientes que estudia este autor, determina que las unidades SV, que son las unidades de valor absoluto, que miden la intensidad de captación del flúor glucosa en los tejidos patológicos, es un predictor mejor que o más precoz que la tomografía computada para determinar respuesta o resistencia. Pero surgen otras modalidades. ¿Tiene un rol la difusión, la técnica de difusión por resonancia magnética en los tumores GIST? Bueno, sí, tiene un rol en la valoración del pronóstico del paciente y tiene un rol en la valoración del seguimiento de los pacientes. En el caso del pronóstico, el mapa ADC y la técnica de difusión, que miden el movimiento del hidrógeno, en oncoimágenes manejan un concepto muy importante que es el packaging celular. Es decir, son conglomerados celulares empaquetados que restringen el movimiento del hidrógeno, que es lo que usa la resonancia para formar sus imágenes. Un mapa ADC muy hipointenso, muy oscuro, en las imágenes representa mucho packaging celular, mayor celularidad, mayor índice mitótico. En cuanto al seguimiento, también las modificaciones de señal en los mapas ADC implica o puede implicar resistencia o sensibilidad al tratamiento. Esto es un artículo que refleja estos conceptos. Como dice aquí, son artículos de investigación, es decir, que esto está en pleno desarrollo y está por demostrarse su utilidad o su aplicabilidad. Veamos un ejemplo. En esta tira de arriba se ve la secuencia T2 de un tumor GIST en el hipogastrio. En esta se ve la secuencia de difusión base, donde las imágenes que restringen por packaging celular se ven blancas. Y este es el mapa ADC, que es un cálculo o un algoritmo que da un color invertido al de la difusión y que permite arrojar un número para poder cuantificar, así de la manera que lo hace el SV en el PET, poder hacerlo con el mapa ADC para la resonancia y establecer entonces cuantificaciones de respuesta.
Aquí se ve en este aquí está por iniciar el tratamiento con imatinib, en esta columna la segunda semana y en esta la semana 12. El T2 muestra la masa como ya la habíamos visto, y la difusión al momento del inicio del tratamiento muestra packaging celular, está bastante blanca, salvo en algunos sectores, y el celeste representa el color, el oscurecimiento o la hipointensidad del mapa ADC al iniciar. 2 semanas después, la masa se reduce muy discretamente de tamaño, cambia un poco la característica de su señal en la secuencia T2, pero sí se visualiza una modificación ostensible en la técnica de difusión. La señal hiperintensa de origen comienza a atenuarse y en la semana 12 termina desapareciendo. El correlato es el mapa ADC, donde el color celeste está tendiendo a desaparecer, y esto significa un mapa ADC que implica sensibilidad al tratamiento. Aquí no solo se reduce la señal de la difusión y del mapa, sino también significativamente el volumen de la masa. Otro caso similar, nuevamente el T2, esto es una masa hepática, lóbulo derecho, una enorme zona restrictiva en la difusión, salvo este sector. A la semana 2, sin demasiados cambios. A la semana 12, una reducción de los fenómenos restrictivos en este sector. Todo esto significa que hay áreas de la lesión que no están respondiendo y otras que sí lo están haciendo. La atenuación de la señal oscura o celeste, en este caso, del mapa ADC, especialmente en este sector del tumor, significa respuesta, y en este caso, en este sector, significa resistencia. Bueno, estos entonces los mayores indicadores de agresividad por RM en GIST, según propone este autor que he consultado. La mayor caída de señal en el mapa ADC es el mayor indicador de agresividad, el mayor refuerzo postcontraste endovenoso y los cambios quísticos necróticos intratumorales. Estos son los signos que tenemos que perseguir. ¿Cómo monitoreamos la respuesta para ponernos de acuerdo con los oncólogos y con los cirujanos oncólogos? Bueno, una forma son los criterios RECIST, los que están promovidos por la Organización Mundial de la Salud, que son las dimensiones clásicas de los tumores en sus ejes, o especialmente para los tumores GIST, los criterios CHOI, que es una modificación propia y específica para estos tumores. No nos vamos a detener en la clasificación, simplemente saber que existe, y se utiliza exclusivamente en grupos de trabajo que se ponen de acuerdo, multidisciplinarios, para ponerlas en uso, o bien en los protocolos de investigación. En la práctica asistencial diaria no están universalmente aplicados. Los criterios CHOI, como la resonancia apareció entre los métodos diagnósticos de gran utilidad, modificaron los criterios e incluyeron a la resonancia magnética, es decir, que no solo mide la disminución de tamaño en tomografía y en resonancia, o la disminución de la densidad de las unidades Hounsfield luego del contraste en la tomografía, sino que también la reducción de la señal en la resonancia magnética. Algunas cuestiones curiosas que tiene el GIST. Bueno, como publica Kalman en Cáncer en el 2012, un paciente con lesiones tratadas, con degeneración quístico-mixoide, en un tumor que se considera inactivo. Y 3 meses después, en un control, las imágenes no han modificado sus características de tamaño y de densidad, salvo estas dos que presentan el signo del nódulo dentro del nódulo. Es decir, que no incrementaron ni son localizaciones nuevas, sino que son recaídas internamente dentro de las mismas lesiones. Y otra cosa curiosa que a veces ocurre es la pseudoprogresión. Esto también está muy bien presentado en la página Euronet Sarcomas, con este caso, un paciente con un GIST que tiene un área central de menor densidad y una pseudocápsula gruesa y densa, con 43 unidades Hounsfield en esta tomografía con contraste y una gran captación en el PET.
2 meses luego del imatinib, el paciente muestra esta tomografía con un incremento en el volumen de la lesión. Sin embargo, no hay ningún área hipercaptante, pero el PET muestra que no hay actividad. En el PET, en lugar de usar los criterios RECIST, usan los criterios PERSIST, que es una modificación, porque incluye entonces las unidades SV de captación en el seguimiento. De tal manera que tenemos una cantidad de herramientas para medir respuesta. El PET-CT parece estar a la cabeza, pero siempre y cuando se necesite un PET basal, por ese pequeño grupo de pacientes que no captan originalmente. La tomografía con contraste, la resonancia con la difusión en mapa DC, y trabajos, works in progress, sobre ecografía, ultrasonido, con contraste endovenoso, que es un tema que está empezando a publicarse ahora, no hay mucha experiencia, o por lo menos no en nuestro país. Para finalizar, entonces, Kalman promueve este algoritmo de diagnóstico. Para la estadificación inicial del GIST, como línea estándar, la tomografía computada. Si los hallazgos son inconclusivos o no conclusivos, resonancia especialmente dirigida al abdomen y al hígado en particular, donde hay un rendimiento muy destacado de la resonancia magnética, y una tomografía por emisión de positrones. Los pacientes que tienen contraindicaciones a la tomografía computada con yodo harían entonces una resonancia de abdomen, y si los resultados no son concluyentes, PET. Hay que acompañarlo de una tomografía de tórax, ya que la resonancia no es buena para el parénquima pulmonar. Y en la evaluación de la respuesta temprana, la mejor indicación es el PET. Terminando entonces, la tomografía computada y la resonancia magnética son métodos irreemplazables en la estadificación y en el mapeo prequirúrgico. Ya hemos visto reconstrucciones 3D, volumétricas, multiplanares, exquisitas. Como monitoreo al tratamiento sistémico son la segunda alternativa al PET, pero hay que recordar que tiene menos costo y mayor disponibilidad. Para la tipificación de masas, la eficacia de estos métodos es intermedia. Y luego la tomografía por emisión de positrones se destaca en las fases de control post-tratamiento. Creo que sí. Con esto termino mi presentación. Les agradezco a todos los que se han conectado y le doy lugar al presentador, que lo muteé al inicio, disculpame Jason, para presentar a nuestros panelistas. Así que te cedo mi lugar. Gracias, nada, no hay de qué, gracias Doc. Como siempre, doctor, muy, muy claro, muchas gracias. Bueno, queremos invitar ahora al doctor Duhalde y a la doctora Aría a hacer unas consideraciones desde el enfoque de sus respectivas especialidades. El doctor Duhalde, para quienes no lo conocen, es el jefe de servicio de cirugía del Hospital Central de San Isidro, director de residencia de cirugía, subdirector del Sanatorio San Lucas y miembro del Comité de Asuntos Institucionales de la Asociación Argentina de Cirugía. Por otro lado, la doctora Oría es médica gastroenteróloga, miembro de staff de gastroenterología del Hospital Italiano y el Sanatorio San Lucas, y formada en endosonografía en el Hospital Jean Mermoz de Francia. Así que bueno, doctor Duhalde y doctora Aría, si quieren hacer unas consideraciones de sus enfoques. Bueno, Inés, ¿querés empezar vos? Como quieran. Hola Martín, ¿qué tal Juan? Espectacular la charla. Muy bueno. Me encantó, hablando de vuelta de la charla, me encantó una casuística impresionante, Juan, unos casos muy interesantes. Yo lo que quería agregar con todo esto de la incorporación de la ecoendoscopía que ha habido en los últimos años, claramente la ecoendoscopía en el diagnóstico de los GIST es totalmente complementaria a la tomografía y a la resonancia. Tiene sus indicaciones precisas y básicamente las dos más importantes son para las lesiones pequeñas, en menores de 2 centímetros, y para la obtención de histología, porque así como dijo Juan al principio, que en realidad el diagnóstico de del GIST es histológico,
no hay otra manera de tener un diagnóstico definitivo sin una histología. Lo que pasa es que hay veces que uno puede operar el paciente sin tener una certeza y otras veces que uno tiene que tener sí o sí la certeza, por ejemplo, cuando uno tiene que empezar previamente con el imatinib o cuando tiene una lesión irresecable. No sé si me puedo expandir mucho, como ustedes quieran, ¿sí? Bueno, principalmente en las lesiones menores de 2 centímetros, ahí es donde aparece la ecoendoscopía, que es donde la tomografía no puede por ahí ver tan bien las capas de la pared gastrointestinal. Entonces, como ha aumentado tanto la realización de endoscopías diagnósticas, la prevalencia de los GIST y las lesiones subepiteliales también ha aumentado mucho. Entonces, una cada 300, ahora también hay reportes que todavía tienen una mayor incidencia, cada vez más se encuentran lesiones subepiteliales, y uno siempre tiene que tener en cuenta el GIST, porque el GIST sí tiene digamos, se puede transformar. Entonces, es importante detectar el GIST cuando uno tiene una lesión subepitelial. Cuando es menor de 2 centímetros, uno siempre tiene que ver con la ecoendoscopía las capas, entonces uno puede saber en qué capa está la lesión, y de ahí uno puede dividir las aguas. Si uno ve, por ejemplo, que una lesión subepitelial está en la segunda capa o en la tercera capa y es blanca, o sea, es hiperecoica, uno ya puede estar tranquilo que no sea un GIST. Porque la realidad es que los GIST, por más que los mayores de 2 centímetros, esa es la indicación de la NCC, hay tumores GIST menores a 2 centímetros que uno no sabe cómo van a evolucionar. Generalmente evolucionan bien, pero hay reportes en que también presentan metástasis, entonces uno tiene que estar bien seguro de que es un GIST y de cómo lo va a controlar. Y ahí está digamos, la ventaja de la ecoendoscopía, además de, obviamente, la obtención de la histología, que uno la puede hacer en todas las lesiones mayores a 1 centímetro. La realidad es que es bastante buena la precisión diagnóstica de la punción. Ahora con las agujas nuevas, uno tiene agujas de biopsia, entonces uno tiene entre un 80 y un 90% de precisión diagnóstica, entonces uno puede seguir al paciente o... A ver, hay guías, la NCCN es a partir de 2 centímetros que uno opera los GIST, pero en todas las demás guías, GIST diagnosticado es GIST operado. Entonces, bueno, básicamente es el aporte de la ecoendoscopía en las lesiones subepiteliales gástricas, además, o colorectales, como vos bien dijiste. Por suerte para nosotros, digamos, el GIST es más frecuente en estómago, entonces, la verdad es que nosotros vemos cada vez más lesiones subepiteliales gástricas, y por eso hacemos bastantes estudios para determinar estas lesiones. No sé si fui clara. Sí. Sí, es muy clara, y para completar, bueno, Juan con la modestia habitual dijo que esta había sido una revisión hecha por un radiólogo, pero la verdad, Juan, que nos pusiste al día en toda la patología, hablaste de todo, hablaste de histología, hablaste de tratamiento y obviamente te floreaste con las imágenes y nos mostraste imágenes espectaculares. El diagnóstico y sus diagnósticos diferenciales, un poco para completar lo que decía Inés, el problema es en las dos puntas. En la punta en donde la lesión es muy chica y vos no querés o no es bueno sacrificar un órgano, o el lugar es difícil, es el duodeno o es el estómago y no querés hacer una gastrectomía, sino que haces una resección en menos, y esas cuestiones. Ahí la histología tiene un gran rol, porque si uno puede tener el diagnóstico, puede hacer hasta una resección intraparietal. Imagínate que los GIST del esófago son poco frecuentes por suerte, pero son un problemón. Y en el estómago, los que tenemos operados por la laparoscopía, en casi todos los casos, antes tuvimos una punción diagnóstica para poder certificar y abordarlos por cirugía mínimamente invasiva. Los otros casos son los del recto, que también a veces requieren abordajes que uno, entre hacer una resección rectal amplia y hacer algo más localizado, para estos tumores, sacándolo con un margen de 1 centímetro, uno sabe que está mucho más que sobrado. Es decir, con no romper la cápsula es suficiente.
Hay otros casos como el pobre chino ese que yo te facilité para la presentación, que no hay mucha duda. Uno tiene que hacer la resección de este gran tumor, va a ser la resección en menos según el órgano, ahí sacamos el órgano y si ustedes se fijan, ni siquiera llegamos a hacer una hemicolectomía derecha, le conservamos parte del colon derecho, porque el pronóstico va a estar en otro lugar, no va a estar ni en la cuenca ganglionar, ni en nada de eso. El pronóstico va a estar en la evolución de la enfermedad, en el índice de mitosis que tenga y en la clasificación que lo queramos poner. Así que para mí hay las dos puntas. Una es la punta de la cirugía en menos, y otra es la punta del seguimiento. Y bueno, vos nos mostraste ahora todo lo que las imágenes hacen para el seguimiento de estos pacientes intratratamiento. Así que nosotros en el hospital tenemos una buena experiencia, hemos hecho la mayor cantidad de las cirugías en menos, en algunos casos hemos operado en metástasis, y en pacientes en donde hemos querido ser muy invasivos, como esa cirugía que mostraste del Hospital Fernández, nos fue parecido. Tuvimos recidiva temprana, yo no sé si en este caso fue por la suprarrenal o fue porque se ha roto la cápsula, sobre todo ahí en el retroperitoneo, donde han tratado de resecar la cola del páncreas y el vaso, y es probable que ahí le haya quedado implantes, porque si vos ves tu nodulito era muy parecido al que había antes, el que había en la suprarrenal, en cambio toda la recidiva local fue muy parecida a algún caso nuestro. Así que el GIST es una patología que hay, y que después de la década del 90, del 2000, empezó a haber cada vez más GIST, pero eran todos los leiomiomas que operaban nuestros maestros, o leiomiomasarcomas si eran muy malos. Ahora son todos GIST y de esos sarcomas casi no hay. Y para los pocos casos que hay diagnóstico de esto, vos nombraste los schwannomas y demás, yo creo que la ecoendoscopía tiene un valor muy importante, y con la tecnología, como va aumentando, es probable que muchos tumores de estos pequeños que hablaba Inés se operen en un tiempo no muy grande con toda esta tecnología intracavitariamente. Así que me parece que lo mínimo invasivo viene en lo menos, y bueno, y en lo más, ahí veremos la cirugía de grandes resecciones, ¿no? Bien. Buenísimo. Queremos, bueno, también abrir la sesión a preguntas o intercambio de opiniones de la gente, para los oyentes. Yo tengo algunas preguntas, mientras tanto, para ir haciendo. Si quieren, puedo diciendo algunas. Doctora Oría, por ejemplo, que si le cambian algo, saber, previo a la ecoendoscopía, saber en qué topografía gástrica se encuentra la lesión. Sí, sí, siempre es importante saber, porque hay veces que las lesiones son muy chiquitas y uno entra con un ecoendoscopio que tiene visión oblicua y la verdad es que es muy difícil encontrarla. Yo creo que es muy importante en ese sentido. Para la cirugía, mucho más, porque uno tiene que, y más cuando uno entra, no sé qué opina usted, doctor Duhalde, pero básicamente para eso es importante, para uno ir directamente a la lesión y ahí hacerle el diagnóstico ecoendoscópico. Los cirujanos, cuando vamos por la paroscopía, vamos con los ojos de ustedes, Claro. o del endoscopista o de Mazuco, que te lo va a marcar en la tomografía. Y ahí tenemos pocos ojos. Exacto. Ese es el rol del imagenólogo, le tiene que decir exactamente a dónde está la lesión, a cuántos centímetros del cardia, como para que el cirujano pueda armar y programar bien la cirugía. Entonces a nosotros siempre los cirujanos nos piden eso, que veamos exactamente a ver si le pueden hacer una, bueno, no sé bien hablando quirúrgicamente, pero a cuántos centímetros está de cardia, si está en curvatura menor, mayor, es muy importante eso. Sí, cuando no teníamos el ecoendoscopio, Oscar Olivera, que no sé si está en la lista, yo le quería mandar a Juan, que teníamos un videíto y demás, un GIF que sangraba, lo operamos en agudo, sangrando, y Oscar lo localizó intraoperatorio, hizo una endoscopia intraoperatoria, nos marcó con la transiluminación, porque no tenía, era más para adentro que para afuera en este caso, crecía más hacia la mucosa, por eso la había horadado y demás, y él nos marcó exactamente dónde pusimos la sutura mecánica y lo pudimos hacer intraoperatorio. Obviamente con un ecoendoscopio lo hubiésemos hecho con más precisión, pero el aporte de la endoscopía y de la ecoendoscopía para esto en nosotros es fundamental. Así también como
las reconstrucciones, y como Juan dijo, el diagnóstico imagenológico, dijo tantas, yo anoté un montón de frases que dijo Juan como maestro, que en un momento dijo a la pasada, cuando uno hace diagnóstico por imágenes, tiene que sacar la mejor imagen para mostrarla y dársela, y la mejor reconstrucción. Y eso para nosotros es fundamental, porque sobre todo con la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? En la cirugía a cielo abierto, el cirujano es descreído de las imágenes y confía más en su palpación generalmente. Pero cuando el cirujano va por métodos mini-invasivos, ahí su único mapa son las imágenes. Fíjense si no en el hígado, todos los cirujanos hepáticos o pancreáticos que hincapié hacen las imágenes, porque como son órganos sólidos donde uno no lo está viendo, eso es todo, ¿no? Así que a mí me puso muy al día. Me quedó una pregunta para Juan. Si vos tenés que elegir en un paciente de bajo riesgo, de estos que no tienen tratamiento con imatinib, que lo hemos operado, que hemos los cirujanos hecho una resección que creemos que es satisfactoria, que lo ha confirmado la imagen y que el índice de mitosis es bajo. Vos dijiste que el mejor seguimiento era el PET, pero yo imaginé que era el mejor seguimiento para los pacientes de alto riesgo. Te pregunto, si el paciente es de bajo riesgo y vos tuvieras que pedirle, ¿con qué lo seguirías? ¿Con un PET-TC o con una tomografía? Bueno, hablemos de la realidad del trabajo rutinario, no hablemos de lo ideal. Nosotros, para seguirlo con PET, que es la mejor indicación, siempre y cuando estemos buscando una lesión que tenga más de 7 milímetros, porque por debajo de ese umbral el PET pierde rendimiento. Pero si pensamos que vamos a buscar una lesión por una recaída o para un control por encima de ese tamaño, el PET podría servir. No obstante, como vimos, los PET muchas veces no captan basalmente, con lo cual podemos tener falsos negativos. Yo creo que nos tenemos que acomodar a la realidad de la práctica cotidiana con el método estándar, que es la tomografía computada. Siempre hablando de la tomografía hecha con la intención de buscar lo que se pide, es decir, que el radiólogo, nosotros despertemos al pedido médico y busquemos específicamente aquello que se está pidiendo, no solo un protocolo común de tomografía computada de abdomen. Esto también lo quiero decir porque me parece hay muchos radiólogos que están escuchando aquí, no son todos radiólogos, pero sí hay muchos. Como un consejo personal, a mí me ha funcionado siempre muy bien, es que en cada caso tratemos de presentar la mejor imagen, hagamos el correlato con la derivación y con el antecedente clínico por el cual el paciente fue derivado, citemos ese antecedente en el informe, y luego de citarlo completemos nuestra impresión. Y si es posible, y si están en un grupo de trabajo interdisciplinario, levanten el teléfono y hablen con su endoscopista o ecoendoscopista, como puede ser Inés o con Martín, que seguramente no se van a sentir molestos por un llamado, sino todo lo contrario. Me fui por las ramas. La respuesta: en un tumor chico que fue resecado con márgenes y hay que seguirlo, lo seguiría con tomografía computada, pensando también en una cuestión de costo-beneficio, ¿no? Sí, lo que hablabas de los grupos de trabajo, es tan lindo compartir eso. Aparte enriquece seguramente el diagnóstico. Nosotros hemos compartido una punta de casos que nos hablamos antes de haber escrito el diagnóstico, y muchas veces compartir eso, bueno, obviamente que seguramente que las dos visiones hacen que el diagnóstico sea más rico. Esto se lo escucho decir de siempre, por ahí Inés en el hospital suyo lo escucha muchas veces, pero la gente de cirugía del hospital italiano, sobre todo el sector de hígado y páncreas, interactúa muchísimo con los médicos radiólogos, y en sus ateneos de imágenes se intervienen todo el tiempo. A nosotros en el hospital público se nos hace muy difícil hacer esto, y la verdad es que es una pérdida que tenemos, y por suerte en el sanatorio todo lo contrario. Así que por eso yo le insisto a la gente,
de que se hagan los estudios ahí, porque sobre todo en los pacientes complejos o en seguimiento, uno puede tener esta interacción. De hecho, ahora estoy esperando que se termine el Zoom para preguntar por uno que se está haciendo ahora. Es que es fundamental el manejo multidisciplinario. Y cuando la mayoría de los artículos que uno lee de GIST, lo primero que dicen en la introducción siempre es que tiene que estar manejado por un equipo multidisciplinario. Y es verdad, en el hospital, en el italiano, hay un ateneo todas las semanas donde se presentan todos los pacientes, y los cirujanos confían en el radiólogo más que en ellos mismos. Y todo, absolutamente todo se consulta. Y en el San Lucas también, sí, nosotros tenemos esos ateneos de páncreas, la verdad es que hay mucha comunicación. Juan ha ido también un montón de veces a los ateneos, eso es muy bueno, ayuda mucho. Especialmente también al cirujano, que es el que termina haciendo el trabajo. Bueno, pero Claro. perdóname Inés, perdóname Juan que te corto, pero viene justo. Inés, ¿qué hay de vos que vas a todos los congresos y demás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se viene con respecto a la cirugía en manos de ustedes para los tumores muy pequeños, intraparietales, para hacer resecciones endoscópicas? Bueno, digamos que hay un montón de cosas que se están haciendo. Lo que pasa es que todavía está recién empezando. El full thickness para los GIST de la cuarta capa chiquititos, que es una resección transmural. Nosotros en el hospital están haciendo algunos pacientes digamos, pacientes que no se pueden operar, digamos, eso es algo que tiene un futuro bastante promisorio, pero siempre en determinados pacientes. Después está la tunelización, digamos, que es entrar por la mucosa, hacer una incisión en la mucosa y hacer una enucleación del tumor de la cuarta capa, que es de la capa muscular, que es como una derivación del POEM en el esófago. Y después, que básicamente, digamos, ninguno reemplaza la cirugía todavía, y yo creo que no la van a reemplazar, pero sí para casos determinados digamos, son buenos para pacientes añosos con muchas comorbilidades. Digamos, cuando nosotros hacemos la ecoendoscopía en una lesión que no sabemos o tenemos la incertidumbre si es un GIST o no, siempre hay que tomar una biopsia, siempre hay que tener histología. Y hay muchas maneras, y una de las maneras también es la tunelización para sacar una porción del GIST, no todo. Lo que pasa es que ahí también uno deja fibrosis, entonces uno o tiene que sacarlo todo o mejor no tocarlo. Pero básicamente la tunelización, la ligación, la ligadura uno hace, digamos, con un ansa, envuelve una parte del GIST y después digamos, le hace como si cortara por la mitad. Ese es el full thickness, la biopsia por ecoendoscopía, la tunelización. Básicamente, bueno, obviamente la disección submucosa para todas las lesiones de la submucosa o de la capa muscular. Esas son todas las cosas que se están haciendo ahora, pero que bueno, todavía falta mucho tiempo. En el hospital, mi jefe, el doctor Marco Longo, es el que está haciendo todos estos procedimientos, pero bueno, van de a poco, siempre con los cirujanos al lado, y siempre comunicados con los cirujanos, y de hecho debaten ellos a cuál paciente hacérselo. Básicamente la ISD, que es la disección, y la full thickness resection, que es la resección de todo el tumor. Muy bien. Hablando de lo multidisciplinario, ustedes notan que no hay un oncólogo clínico, pero bueno, teníamos unas limitaciones en la integración del panel. Pero me parece que por ahí hay alguna pregunta de oncología. No sé si la has visto, Jason. Sí, a eso decir, acá en el chat creo que va más dirigida al doctor Duhalde. Pregunta sobre la utilidad de la cirugía de rescate en los casos de recurrencia refractaria a tratamientos específicos. Sí, la cirugía de rescate está totalmente indicada cuando tenés criterios de resecabilidad previos. Se hace primero el imatinib y después se hace la cirugía, al igual que de la metástasis. Es lo mismo, es el mismo tratamiento que para la metástasis. Si la metástasis es resecable, se opera, y para la recidiva local es lo mismo. Lo que no es aconsejable es estas cirugías
en donde uno ya sabe de movida, a diferencia de otros órganos, que no va a quedar R0, digamos. En GIST, el R1 no existe. En GIST es R0 o R2 directamente. Todo. No existe el intraoperatorio. Uno ya sabe, tiene que ir sabiendo que va a poder resecarlo todo. Así que sí, la respuesta es sí. Está indicada siempre y cuando hayamos hecho un encuentro multidisciplinario, el paciente haya recibido la medicación y los radiólogos nos digan, o el econdoscopista, que nosotros vamos a tener un margen de 1 centímetro o podamos pasar por fuera de la cápsula. El tumor siempre es igual. Es un tumor igual que el que mostró Juan o que los que mostró Juan en las anatomías patológicas. Son bien sólidos y tiene una cápsula bien marcada. Si uno rompe la cápsula, está diseminando muy probablemente el tumor. No así si lo punza a través del tracto digestivo. No hay evidencia que cuando uno lo punza a través del tracto digestivo, uno disemine. Muy distinto a que si lo punza de afuera. Sí, eso es verdad. Por eso la NCCN recomienda la econdoscopía en dos opciones. 1, para hacer la punción, y 2, para las lesiones menores de 2 centímetros. Son las únicas 2, por ahora, indicaciones. Porque no tiene efectos adversos, y la tasa de efectos adversos de una punción bajo econdoscopía de las lesiones subepiteliales es cercana a 0. Obviamente que siempre puede pasar algo, pero nosotros nunca tuvimos todavía, existen, pero es muy, muy, muy baja. ¿Han tenido alguna experiencia, tal vez vos, Inés, con lesiones del tubo del intestino delgado, no necesariamente GIST o leiomioma o tumores de submucosa, con las cápsulas que filman todo el tracto o todo el trayecto? ¿Con la cápsula endoscópica? Sí. Sí, digamos, no te entendí bien la pregunta. La experiencia del rendimiento diagnóstico De la cápsula. de la cápsula, sí. Ay, mirá, la verdad es que no hemos visto muchas lesiones subepiteliales, porque en general la cápsula, bueno, se pide para las anemias ocultas. No hemos tenido mucha experiencia para ver lesiones subepiteliales del intestino delgado, pero sí, en alguna que otra se ven lesiones subepiteliales. Me acuerdo hace poco hubo un paciente que tenía un sangrado digestivo oscuro, que tenía una lesión subepitelial que sangraba en el intestino delgado, pero la verdad es que no, muy poco, muy poco. Porque están estas imágenes de entero TC y entero resonancia, Sí. y bueno, ahí hay un área de competencia, si uno quiere, o de complementación. Yo no tengo la menor experiencia en las cámaras. Yo no hago cápsula, en el hospital hay 2 o 3 médicos que hacen cápsula y ellos son los que ven estas imágenes, pero bueno, yo no, la verdad es que yo no tengo experiencia porque no la hago, pero Claro, claro. Bueno. Doctor Masuco, hay una pregunta en el chat de Oscar Negrete. Pregunta, en el caso de ablación de lesiones hepáticas por radiofrecuencia, ¿qué experiencia tienen en el seguimiento por imágenes? Bueno, como todas las lesiones que son resecadas, tienen por radiofrecuencia, por congelación, cada una tiene una presentación o una imagen característica que puede confundir, de acuerdo al momento en el que se tome el estudio, con un incremento de volumen de la lesión, especialmente en su etapa inicial o inflamatoria, y luego con la imagen residual que hay que monitorearla a ver si modifica su densidad o su señal en el caso de la resonancia o aumenta de volumen. De manera que hay que tener un estudio basal y después los distintos estudios de seguimiento post-procedimiento. No tengo experiencia con seguimiento por resonancia y difusión y mapa ADC, que son estas novedades que estuve mostrando, sí por tomografía.
¿Alguna otra pregunta? Parte de los oyentes. Doctor Masuku, ¿usted tiene alguna predilección por el contraste oral en la tomografía, ya sea contraste positivo o negativo? Ante un GIS gástrico, ¿no? Sí, no particularmente, Jason. En realidad, bueno, podemos decir que el contraste positivo, si está mal preparado y muy concentrado, produce destellos. Y un destello puede anular la visualización de un tumor submucoso pequeño. Si está bien preparado no, y es muy útil. Y el contraste con agua también, de manera que me parece que va más ligado a los gustos del operador, del radiólogo, ¿no? Juan, vos tenés, digamos, para diferenciar un GIS de un leiomioma, ¿hay alguna imagen específica que uno pueda ver en las imágenes, en la tomografía o en la resonancia, como para uno poder diferenciarlos? Lamentablemente no. Siempre existe esta superposición y este margen de duda, que es lo que yo trataba de transmitir en la presentación. La tipificación de las lesiones. Yo, digamos, cuando empezó la resonancia magnética en Argentina, estaba muy entusiasmado, me tocó justo estar en esa ola y estábamos todos muy entusiasmados, y las publicaciones también así lo decían, sobre la patología, anatomía patológica in vivo, con la resonancia magnética y la caracterización de los tejidos. Y desde esa época hasta hoy, te diría que nos hemos dado la cabeza contra la pared más de una vez. Entonces, antes de regodearme con la especificidad diagnóstica de algún método en particular de imágenes, prefiero ser mucho más cauto. Está bien. Ok. Sí, el diagnóstico en realidad lo da la biopsia, básicamente, porque la econdoscopía estamos en las mismas. Y tenemos más problemas en el esófago con el leiomioma. También, el tema es que en el esófago es como más frecuente. Ver un GIS en el esófago es bastante raro, pero sí, es muy... Y ahí la cirugía también cambia. Entonces, y las cirugías hoy en día, intramurales o intraparietales, como le quieran llamar, transmurales o intraparietales, son indicadas, sobre todo, imagínate una esofagectomía versus una cirugía endoscópica de local. Pero si es un GIS, también se puede hacer con ciertos cuidados. Hace muchos años, cuando en el 2006 empezaron todos estos trabajos, 2008, decían, no está recomendada la laparoscopía, pero no estaba el instrumental que hay ahora, no había la experiencia que hay ahora, y había más recidivas locales. Entonces, ahora quizá hay muchas cirugías de estas que se pueden hacer. De hecho, por eso Inés está diciendo que la van a hacer a través del endoscopio dentro de un tiempo. Si sale blanquito y enterito, muy probablemente sea lo mismo que sacarlo con un pedazo de tripa. Sí. Pero nosotros, los cirujanos en el hospital, nos prohíben punzar lesiones en esófago. No lo toques, porque después yo no lo puedo sacar como quiero, no sé. Así que en el esófago, por lo general, nosotros, digamos, bueno, obviamente que depende mucho el caso, pero no les gusta mucho. Nuestro gran miedo es que quede un sectorcito de la mucosa pegado, claro, en esa punción, que es muy chiquita y que ya uno ve siempre que no, y que cuando uno hace esta resección y quiere que la mucosa quede sana para tener menos riesgo de filtración, bueno, si cuando estás operando tenés un agujero en la mucosa, ya después el susto que te queda por unos cuantos días es importante. Claro. Acá hay otra pregunta, el doctor Matrela para el doctor Duhalde. En la práctica habitual y acorde a la disponibilidad, ¿qué tan frecuentemente utiliza estos métodos complementarios o va a la cirugía bajo sospecha de GIST? No, nosotros generalmente nos manejamos con imágenes, solamente, como yo decía recién, cuando vamos a hacer alguna resección local, cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial, cuando el órgano es un órgano como el duodeno, que la cirugía en más es muy importante, que es muy difícil hacerlo por laparoscopía. Ahí casi tratamos de conseguirlo y bueno, y en el hospital mismo lo podemos conseguir. Los últimos casos justamente fueron al sanatorio
y le pudimos pedir alguna ecoendoscopía más fácil. Si es en el hospital, que también le hicimos ecoendoscopía a la última paciente que tuvimos, tramitamos y lo conseguimos. Si el caso es claro, no lo hacemos, no pedimos la ecoendoscopía. Sí pedimos las imágenes. Y si tenemos que asociar tomografía con resonancia, tampoco tenemos ningún reparo en hacerlo. Viste que en el hospital a veces uno está buscando qué método hace y qué no. Bueno, tratamos de hacerle los dos, tomografía y resonancia. Si es en el recto, la resonancia bien indicada creo que tiene mejor resolución para las imágenes y es mucho más específica. Así que la ecoendoscopía solamente con biopsia siempre, la pedimos solamente en los casos estos que queremos hacer cirugía en menos o que tenemos dudas. Es muy raro ver un tumor no mucoso en el estómago y que no sea esto. Entonces, esta es la lesión. Es muy raro. Le hacemos una endoscopía y tenemos un tumor como una mandarina generalmente, o un poquito más chico, pero los que vemos en el hospital son así, y no está en la mucosa, y bueno, y es un GIST. Y si es un leiomioma, le hacemos el mismo tratamiento y siempre es un GIST. Es muy raro. Sí, obviamente. El tema es cuando son más chiquitas las lesiones y por ahí uno no quiere sacar un páncreas ectópico, por ejemplo. Entonces, porque además, digamos, las lesiones, cuando uno hace la eco, la mayoría son muy específicas. Uno ve una lesión blanca y eso es un lipoma. Uno ve una lesión negra, eso es o una varice o un vaso. El tema es en las hipoecoicas. Entonces, cuando chiquitas, digamos, y uno quiere estar seguro de que no va a sacar algo benigno, bueno, para eso. Pero sí, la mayoría de las lesiones submucosas en el estómago son GIST, y cuando son grandes, claramente, digamos, ni hace falta hacer una ecoendoscopía. Y ni te digo si entras y está ulcerado, ahí directamente va a cirugía. A mí me encantaría que estuviera Inés en el hospital, porque ahí sí le pedí ecoendoscopía a todos. Lo que yo te hablaba era con respecto a tratar de optimizar el recurso totalmente, y de eso se trata esto, ¿no? Esta parte. Creo que en el futuro sí, ya vamos a poder hacer ecoendoscopía todo. Como hoy, yo le decía recién, hacer un ataque y una resonancia y asociarla no tiene nada que ver cuando hace 15 años hacíamos taco resonancia y te jugabas la vida con cualquiera de las dos. Y esto va a pasar lo mismo con la ecoendoscopía en un tiempo, si Dios quiere. Me quedé pensando en la pregunta acerca de tratamiento percutáneo con radiofrecuencia en metástasis hepáticas, y haciendo una recopilación de todos los casos que hemos tenido. No sé si son tantos, pero nunca tuve esa instancia. No sé, Martín, si está la indicación en particular en estos pacientes. Debería ser un paciente que no puede ser operado y debería ser un paciente que es refractario o tiene resistencia primaria o secundaria a los inhibidores de la tirosina quinasa y que tengamos que recurrir eventualmente a eso. Porque mi respuesta fue más en base al seguimiento que tenemos de metástasis hepáticas colorectales que se siguen después de ser necrosadas con radiofrecuencia. No a GIST porque no tengo esa experiencia. Si el paciente no responde a la tirosina quinasa y no es resecable, hacer cirugía de rescate no está indicado. Las cirugías de las metástasis, si son resecables, se hace tirosina quinasa y se opera. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Se hace primero el tratamiento y después se opera. Si no se puede hacer el tratamiento y son resecables, se opera. Sí, es mejor tratamiento. Pero recién me estaban comentando de una paciente que tenía algún tipo de intolerancia a esta medicación, que debió suspender y que ahora tenía recidiva. Y se trata de pelear esta enfermedad con la cirugía, pero lo que no hay que hacer, está comprobado, es más agresivo que la enfermedad misma. Cuando es irresecable, no tiene una tasa de letalidad tan grande, digamos, uno deja evolucionar la enfermedad por su... Es decir, no la va a cambiar. La recidiva es lo que vos mostraste, es la regla. Entonces, ese es el problema de esto. Ahora, si vos me preguntás si en los 25 años que yo tengo ahí, así en un hospital que operamos muchos casos por año, que tenemos 30 pacientes internados casi, te diría permanentemente, si he visto
tantos casos como el que vos mostraste, te diría que no. Generalmente, hoy en día, con los métodos por imágenes, cómo consulta a la gente, cómo se les hace una ecografía o una tomografía a la población en general, es muy raro encontrar GIST enormes, como sarcomas, porque como el crecimiento es más lento, me parece a mí, la gente de algún lado se los descubre. Por lo menos es la experiencia nuestra. No hemos encontrado tantos pasados. Quizá en el italiano tienen un más alto volumen y ven más pacientes y vean más pacientes muy avanzados. Nosotros no estamos viendo muchos pacientes muy avanzados. No, la verdad es que yo no sé bien de ese tema, pero que yo sepa tampoco muchos pacientes con esas lesiones gigantes como mostró Juan. No. Bueno, estas que mostré son las lesiones más grandes en general son las hospitalarias y no Claro. tanto las sanatoriales en nuestro caso, ¿no? Las que nos llegan al Hospital Fernández o al Hospital Durán. Sí. Sí, en pacientes descuidados sobre todo, porque lo que te decía, como son sólidas y como son voluminosas muchas veces, en cualquier método por imágenes de estos que hacemos tanto, hoy la gente va al médico y en la mano del médico hay una orden de ecografía, lo saluda así con la orden de ecografía en la mano. Entonces es muy raro que algún ecografista no le pegue un vistazo y diga, che, hay algo, y hace una toma. Martín, vos, ¿qué opinas sobre el tamaño de los GIST? ¿Operás a todos si vos sabés que es un GIST o algunos, depende del tamaño, los seguís? Viste que las guías están... Sí. Lo de menos de 2 centímetros o 1.7 o lo que sea, pero no, nosotros, la ubicación es todo, Inés, y el sentido común como siempre en la medicina. Si está el ángulo de G justito ahí entre el esófago y el estómago, que yo sé que va a ser difícil poner sutura mecánica, por ahí tengo una fístula y el paciente se me complica mal, y voy a tener la máxima medida que pueda aguantar. Y lo voy a controlar muy de cerca. Ahora, si está en el techo gástrico, que nada, no sé el problema, que el paciente no se hace más estudios, que el índice de complicaciones es muy bajo, y bueno, ahí soy mucho más. Lo mismo con el recto, y me acuerdo que Miguel Lantarón tenía un paciente con un GIST chiquitito ahí que lo venía siguiendo hace un tiempo, y bueno, estaba ahí abajo en el recto, y parecía. Después creo, Juan, que fue un schwannoma la lesión. Me parece que fue un schwannoma cuando después lo terminó de operar. Quizá vos te recuerdes ese caso, pero me acuerdo que lo tuvimos en Ateneo y llevándolo mucho tiempo porque era muy pequeño. Entonces me parece que es el sentido común. Como en estas cosas así, viste que si decís una cosa quedás bien, y si decís la otra también quedás bien, según como lo digas. Entonces, como es así, yo prefiero cuando es así emplear el sentido común, que lo más cercanito. Cada lugar hace digamos, según su librito, ¿viste? Y las guías también, todas, unas te dicen que operan todos, otros a partir de 2 centímetros, otros todo, salvo que digamos, en el estómago no, y en el recto sí. Bueno, es controversial. Hay cirujanos que nos tenemos más confianza que otros. Entonces, cuando evaluás mucho las complicaciones, evaluás estas cuestiones que tienen que ver con esto. No me parece que haya estudios, a responderte serio, sin sentido común. No hay estudios que digan que estos chiquititos, si no los sacás, estás haciendo muy mal. No hay uno que diga. Hay alguno que dice, y nosotros los sacamos de más chicos, por si acaso, no sé cuál cosa. Y entonces por eso empleamos en esto el sentido. No es que si vos me decís, pero con los deudores no jodan, ¿eh? O claro, con los de yeyuno no jodan. Y me parece que no hay un estudio de esto. Sí, habría que ver la tasa de hallazgos incidentales de GIST en necropsias, ¿no? Y revisar a ver cuántos pacientes se murieron de otra cosa. Yo leí justamente ayer, leí un trabajo de unos alemanes. Voy a silenciar un segundo, perdón. Un trabajo de unos alemanes publicado hace no mucho, en el cual el 22% de las necropsias tenía GIST microscópicos en el estómago. 22%, entre 1 y 10 milímetros. Altísimo. O sea, altísimo. Por lo tanto... Sí, ¿y cuántos otros de estos tumores de lentísimo crecimiento? Bueno, pasa con, llamativamente también había leído hace un tiempo que pasa con
los microadenomas hipofisiarios no funcionantes, por ejemplo. En un montón de necropsias aparecen estos hallazgos, y Sí. próstata, ni que hablar de próstata también, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Y O sea después que a veces, perdón, sí, no, sí. que a veces está bien la consideración de wait and watch y observarlos, ¿no? Y no ser demasiado agresivos, sobre todo los que están localizados en áreas críticas, ¿no? Quirúrgicamente hablando. Exacto. Sí. Y después otro artículo que decía que en el, ¿cómo es? Lo tenía por acá. Pacientes con adenocarcinoma gástrico, con resección de cavidad gástrica entera por adenocarcinoma, un porcentaje altísimo también tenían GIST en las piezas Claro. asociadas. Así que bueno, debe haber algo ahí también, algún defecto de campo. Pero bueno, sí, es muy frecuente. Bueno, no sé si hay más preguntas, Jason, por ahí. No, en el chat no hay más preguntas, por lo que veo. Porque ya llevamos 1 hora y media, ¿no? La gente Sí. se habrá ido a dormir, no sé. Ahí volvió el doctor Dualde para que nos despidamos. No, perdón, pero me estaban quemando el teléfono acá. Para mí fue, bueno, ya se acabaron las preguntas. Si vos no tenés nada, Martín, más que No, puedas agradecerte, agregar. Juan, nos pusiste al día con esto del GIS que no teníamos ni idea. Para nosotros, para mí particularmente, y creo que para todos los asistentes, fue muy rica la presentación, la charla y la discusión. Les agradezco enormemente a todos, a ustedes dos en especial, y a todos los que participaron, y seguramente los convocaremos para alguna otra. Así que, si no hay más por decir, nos Muchas gracias despedimos. a ustedes, a Juan y Martín. Gracias a todos. Gracias, Muy gracias. buena la charla. Saludos a las familias. Nos vemos. Qué raro esto del Zoom, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, Chao, hasta luego. muchas gracias. Suerte. Saludos. Chao.